Hoy estamos con Javier Santaolalla, ingeniero de telecomunicaciones y doctor en física de partículas. Es divulgador científico desde hace 10 años, miembro fundador de Big Bang Científicos sobre Ruedas, conductor de galas y conferencias, autor de 6 libros, investigador en educación y youtuber. Hola amigos y amigas, soy Javier Santaolalla, doctor en física de partículas y una persona muy curiosa y muy apasionada por cómo funciona el universo, cómo funciona la vida y nuestro papel en el cosmos. Y les quiero contar una cosa que verdaderamente ha influenciado mi vida y que creo que quizás también puede influenciar la suya. Yo ahora, con una cierta edad, cuando miro hacia el pasado, me di cuenta de que fueron verdaderos pocos momentos que uno recuerda con absoluta vivez y se da cuenta del impacto que tienen esos momentos en quién es hoy. Y resulta que uno de ellos ha tenido el poder de verdaderamente transformarme y tener un impacto absoluto en quién soy hoy en día. Resulta que estaba yo estudiando ingeniería en telecomunicaciones cuando en un verano mi entonces suegro me regaló un libro de física. Esa materia que yo estudiaba en el colegio sobre poleas, palancas y cosas que yo no tenía ni imaginación ni sentido de que pudieran tener algún tipo de relevancia en el cosmos, que cuando abrí ese libro me di cuenta de que era algo verdaderamente diferente. La física, aprendí en este libro, según lo iba abriendo, no solamente tiene que ver con las cuestiones humanas, de cómo funciona nuestro entorno, sino que va mucho más allá. Va acerca de intentar entender nuestro rol en el universo y entender cuáles son las reglas que siguen la naturaleza y que hacen que este sea un lugar tan especial. Y nos preguntamos sobre cosas tan interesantes e importantes como quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Leyendo ese libro está abriendo una ventana al universo, a cosas que yo jamás me había preguntado y que ningún profesor antes me había contado. En ese momento, según yo pasaba las páginas, mis ojos brillaban de emoción por todas las cosas que yo estaba descubriendo y que jamás había ni siquiera imaginado. En ese momento me di cuenta de que dentro de mí, aunque estaba estudiando ingeniería, dentro de mí yo había nacido físico. Y esa sería mi verdadera vocación para toda la vida. Había nacido un nuevo Javier, un Javier dedicado al estudio de la física. Y en ese mismo libro encontré 4 palabras, 4 letras, que realmente me removieron por dentro y me impulsaron a luchar por conseguir ese sueño. Esas 4 letras eran la C, la E, la R y la N. En el libro hablaba del CERN, un laboratorio de física de partículas que pretendía colisionar protones para que alcanzaran unas energías similares a las del Big Bang y con eso recrear el origen del universo. Tendríamos un Big Bang en miniatura para poder entender cómo funciona el universo y responder a estas grandes preguntas. Y lo más bonito de la historia es que se pretendía hacer para encontrar una partícula que se había imaginado, se había estudiado en los años 60, pero que nunca nadie había encontrado. Una partícula que sería la última pieza de un rompecabezas para entender mejor cómo funciona el cosmos, y en particular el origen de la masa. La llamaban el bosón de Higgs. Cuando yo leía ese capítulo, me di cuenta de que estaba viviendo un momento histórico y que podía ser yo protagonista de ese momento. El laboratorio, esa máquina en el laboratorio, empezaría a funcionar solo 4 años después. Así que me puse a estudiar como loco. Estudié ingeniería y no la dejaría, continuaría con mis estudios. Haría ingeniería por las mañanas y física por las tardes, aprovechando cada momento que yo pudiera para tener la formación perfecta para poder entrar en ese laboratorio. Y finalmente, después de 4 años de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de estudiar durante los veranos, de dedicarle más horas que posiblemente mis compañeros, finalmente, después de 2 fracasos, a la tercera recibí esa carta que decía: Javier Santaolalla, usted ha sido seleccionado para formar parte de este experimento. La aventura comenzó en el año 2000, en el año 2008, año en el que me desplacé a Suiza para formar parte de este gran experimento. Fueron 4 años increíbles donde conviví, participé y pude intercambiar ideas y conocimiento con algunos de los científicos más importantes del mundo. Me sentaba para comer muchas veces con premios Nobel, con personas que son historia viva de la ciencia y con quienes me podía sentar para hablar de cualquier inquietud o curiosidad que yo tuviera. Cada día era una experiencia verdaderamente diferente y enriquecedora. Y así pasaron estos 4 años en los que yo tuve la suerte de ser investigador allí, en el laboratorio donde yo había soñado que algún día podría estar.
Cuando finalmente, después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas ilusiones, muchas noches complicadas, muchas discusiones, momentos mejores y momentos peores, los científicos finalmente de ese laboratorio se habían dado cuenta de que habían logrado ese sueño que todos habían tenido un momento, el de encontrar una nueva partícula que pudiera hacernos entender mejor el cosmos. Fue el 4 de julio del año 2012, cuando un auditorio lleno de científicos hasta la bandera, ese mismo día, se juntaron en ese lugar para transmitir al mundo y comunicar al mundo que se había logrado. Esa partícula elusiva que había estado escapando de la detección de todos los equipos de investigadores durante 50 años, esa partícula que era la última pieza de ese gran rompecabezas que describe el mundo, esa partícula que además nos ayuda a entender mejor qué es ese concepto de masa, finalmente había sido descubierto. Los científicos gritábamos al mundo que uno de los grandes misterios del cosmos, que Newton había iniciado, Einstein había continuado, finalmente estábamos poniéndole fin a esa gran búsqueda. Sabíamos ya que era la masa, la interacción de la materia con el campo de Higgs. Y un chico, por nada especial, de pueblo, que un día soñó con formar parte de algo así tan grande, que un día leyendo un libro se le habían iluminado los ojos, ese chico finalmente lo había logrado. Al igual que todas esas personas de la sala, estaba cumpliendo ese sueño que tanto esfuerzo y tanto sacrificio había costado. Todos en ese momento estábamos cumpliendo ese sueño de formar parte de los libros de la historia con un descubrimiento que era uno de los más importantes del siglo. Y recuerdo ese momento con mucha emoción, porque le daba sentido a todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hay detrás. Nada de esto se consigue si detrás no hay determinación, no hay esfuerzo, no hay perseverancia, y no hay ideas fijas de conseguir lo que uno quiere. Y lo más bonito de este proceso es que cuando terminó ese día, y los días que le siguieron de mucha intensidad y muchas emociones, cuando me puse a pensar qué es lo más bonito que yo había descubierto en el CERN, lo más importante que yo había descubierto, me di cuenta de que verdaderamente no era una partícula, sino el poder que tiene la ciencia de hacernos entender mejor el mundo, de conectar con nosotros mismos, pero incluso algo más. Ese poder que tiene de transformar vidas. A mí me transformó la vida abrir un libro y descubrir que en un laboratorio en Suiza están intentando recrear el Big Bang. Pero me di cuenta, porque esos mismos años donde yo investigaba, recibía visitantes de otras partes del mundo a ver el laboratorio, y siempre estos visitantes se colocaban delante de mí a escuchar mis explicaciones de lo que estaba haciendo. Y siempre delante de mí había muchos que quizás están quedando dormidos, muchos eran adolescentes que venían después de un viaje y no quieren saber nada de física, pero siempre había 2 o 3 que me miraban con ese mismo brillo en los ojos que tuve yo al abrir ese libro de física. Me di cuenta de cómo esa pasión es contagiosa y cómo esa pasión se transmite y tiene ese poder de transformar vidas. Yo no sé qué será de la vida de esos jóvenes. Sé que la mía se transformó precisamente en una situación como esta, la apertura de la mente hacia una ventana, abrir esa ventana hacia el cosmos que nos hace, mirando al universo, entender mejor quiénes somos nosotros. Pero lo más bonito es que alguno de esos chicos quizás hoy es otro apasionado de la física, otro hijo de Newton que ama el universo y entiende la física como una forma de entendernos a nosotros mismos. Por eso que ahora me dedico a comunicar la ciencia, porque creo que tiene ese poder de hacernos entender mejor quiénes somos, de entender mejor qué es la vida y además transformar vidas y hacer que las personas encuentren esa motivación, esa pasión, ese empuje que hace que lo imposible, lo que pasa imposible, ese niño de pueblo que llega a formar parte de un experimento internacional, hasta eso que parece imposible sea algo que finalmente sea alcanzable. Por eso que yo cuando acabo mis vídeos siempre les digo a los chicos y chicas que me ven de todas partes del mundo que les deseo que primero busquen, intenten encontrar aquello que les apasiona, que busquen aquello que les motiva a seguir adelante y a estudiar. Y cuando lo hayan encontrado, que luchen sin miedo, porque verdaderamente encontrar lo que a uno le apasiona y conseguir trabajar en ello es el mayor regalo que les pueden dar en la vida. Al final estos momentos son los que no se olvidan en la vida y uno siempre agradece. Esa pasión que descubre uno es el mayor regalo que le pueden hacer. Por eso siempre le digo a los jóvenes, al final de mis vídeos, que estudien y que le den mucho el coco, que alguno de ustedes puede ser el próximo Einstein o la próxima Marie Curie.
Buenas, Hola, Javier. Alicia. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por tu intervención, ha sido súper interesante, muy enriquecedora y además han salido temas que son muy interesantes para ahora poder trabajar y poder hablar sobre ellos con más detenimiento. Uno de ellos es un poco en relación a lo que has comentado, ¿no? Que tu pasión por la física vino de un libro, ¿no? Que te regalaron, que muchas veces pensamos que es algo vocacional, que tiene que venir de siempre y no tiene por qué ser así, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar a nuestros estudiantes, a las personas que nos están viendo o incluso a nuestros profesores de física a despertar esas vocaciones en sus estudiantes? ¿Cómo crees que podríamos hacerlo? Pues a mí me encanta, es una pregunta muy interesante, a mí me encanta leer biografías científicas porque te dan pistas muy buenas de dónde surge la motivación, de dónde surge la curiosidad y de dónde nace el genio. Y te das cuenta de que en muchos casos, por ponerte el ejemplo ya, yo creo que el más manido es el de Einstein, que todos sabemos que es un gran genio de la física, pero ¿de dónde viene esa genialidad? El padre le regaló una brújula y se quedó fascinado viendo la brújula. O hace poco leía la biografía de Richard Feynman y un profesor suyo, Mr. Bader, le contó, pues lo veía aburrido, le dijo, lo separó y le contó el principio de mínima acción. Y eso fue una semilla que se quedó clavado en él, grabada para siempre, y de hecho su premio Nobel fue cómo aplicó ese principio de mínima acción a la mecánica cuántica. Entonces te das cuenta, y te he dado dos ejemplos, pero casi todos los científicos han tenido algún momento en el que su pasión por la física se ha desarrollado a partir de un jueguecito, una curiosidad que les hizo abrir los ojos y darse cuenta de que la naturaleza esconde maravillas, verdaderas maravillas. Entonces yo lo que recomendé a los profesores es que sean esas herramientas de curiosidad. Ese Mr. Bader que impresionó a Feynman hablándole el principio de mínima acción, que vean los alumnos qué habilidades tienen diferentes e intenten despertar esa chispa a partir de cosas que le den curiosidad. Y la otra cosa que a mí me parece fascinante, que obviamente no todo el mundo tiene que ser físico o científico, cada uno va a tener su pasión hacia algo diferente, pero es importante que cada uno descubra cuál es su pasión. Y creo que la única forma de descubrir cuál es tu pasión es siendo una persona curiosa que experimente muchas cosas. Estando sentado en el sofá no te va a venir de repente la iluminación de yo quiero ser artista y pintar. Seguramente sea en un museo. De lo mismo que la inspiración de yo quiero ser bombero no te va a venir tampoco estando en casa sentado. Será a lo mejor hablando con alguien que trabaja en eso. Entonces, en general, creo que es importante que los profesores intenten inculcar esa curiosidad que es la que nos abre vías. Y a partir de ahí, cada uno encontrará su camino. Muy interesante. Has hablado además de historia, ¿no? De cómo a través de la historia podemos llegar a ver cómo la vida de otras personas, ¿no? También vernos reflejados ahí. Creo que la historia es una cosa muy interesante que podemos utilizar en las aulas, ¿no? Y que realmente, bueno, muchas veces quizá por el currículo, por las prisas, ¿no? Que tenemos siempre en la enseñanza, pues no lo explotamos todo lo que podríamos, ¿no? Además, hay revoluciones científicas, ¿no? que si las contamos desde el punto de vista de la historia tienen quizá una repercusión emocional mucho más interesante, ¿no? en los estudiantes. ¿Cuáles crees que son esas revoluciones científicas que siempre tenemos que transmitir a nuestros estudiantes? A esas que para ti te han marcado y que dices, jo, es que esto es tan importante y tan llamativo que podemos hacer que haya ese clic, ¿no? en los estudiantes y vean la ciencia de otra manera. Cualquiera, realmente no hay ninguna que diga yo esta tiene que ser o esta otra. De hecho, lo que uno se da cuenta es que incluso en la historia más anodina, si uno indaga en la experiencia humana, se cuentan historias apasionantes. Y bien dices, y estoy súper de acuerdo, que las historias son muy buenos elementos para contextualizar, ubicar y también para abrir nuevas vías de comunicación. Al final somos seres humanos que nos relacionamos a través de emociones y aprendemos a través de historias y de narrativa. Y las historias nos generan un vínculo, sobre todo con los contenidos más abstractos. Entonces a mí me encanta usar la narrativa como un punto de encuentro entre la gente y el contenido, que aprendan a través de las historias, porque todo intentamos siempre convertirlo en historias. Por eso que yo creo que los verdaderos grandes maestros de la comunicación en ciencia son los
cineastas, los narradores, las personas que escriben libros, los escritores, porque ellos saben cómo contar historias de verdad. Y todas las historias encierran, incluso las científicas, encierran cosas apasionantes que hacen que nos conectemos con ellas. Por eso que yo creo, yo lo intento en mis vídeos siempre, el no dar el conocimiento científico sin un contexto. Y en ese contexto introducir elementos humanos con los que nos podemos sentir identificados. La sorpresa, el sufrimiento, la curiosidad, el éxito, todas esas son emociones que realmente uno es capaz de ponerse en lugar del otro y a partir de ello humanizas el contenido. Creo que un electrón es una cosa maravillosa porque te ayuda a entender mejor cómo funciona el mundo, pero como seres humanos empatizamos más con otro ser humano y con las vivencias que tiene. Y por eso que si Thomson descubrió el electrón, está bien contar un poquito de Thomson a la hora de entender mejor el electrón. Totalmente. Muy interesante. Además, bueno, dentro de todo este mundo de la didáctica, ¿no?, de las ciencias, también hay algunos ámbitos, como por ejemplo el efecto Pigmalión, ¿no? El hecho de cómo el profesor ve al estudiante, cómo eso cambia muchas veces el resultado del estudiante, ¿no? Porque esas expectativas que un profesor puede tener sobre los estudiantes pues se reflejan, ¿no?, directamente en sus notas, ¿no? Y de esto hay muchos estudios. Y también esto en ciencia tiene esa doble vertiente del miedo a las ciencias, ¿no? Sí. Que tanto se habla, ¿no?, de pues, que la física no le gusta a la gente o es que los alumnos ya vienen a clase diciendo que esto no les va a gustar, ¿no?, con esa predisposición tan negativa. Entonces ahí, esto que comentabas del tema de las emociones, claro, es importantísimo, ¿no? ¿Cómo podemos realmente cambiar esas emociones negativas que tienen nuestros estudiantes cuando llegan pues eso, sobre todo a estudios, ¿no?, de secundaria, en los que se encuentran con la física por primera vez, ¿no?, y tienen quizá esa parte de rechazo, ¿no?, inicial? ¿Cómo podemos traspasar esa frontera? Sí, bueno, lo primero que me gusta mencionar es que ole con los profesores que se levantan todos los días y se encuentran pues muchas veces luchando contra tantas cosas que no son enseñar, porque al final un profesor se tiene que convertir en un psicólogo del niño, de la familia, luchar contra planes de estudio, contra sus compañeros, contra los directores, y muchas veces esa parte no se visibiliza y bueno, pues que ser profesor no es nada fácil. Sí. Y bueno, después de este pequeño preámbulo a la cuestión, pues no sé, yo creo que la mejor actitud de un profesor en el aula, o por lo menos como yo lo percibo desde mi perspectiva, porque yo de alguna forma soy un profesor de alumnos virtuales, que de alguna forma intento hacer que se aproximen al aprendizaje de una forma diferente. Creo que lo mejor que pueden hacer es la empatía y la escucha. El entender la posición del otro, entender cuáles son las necesidades de los jóvenes. Y en particular lo que nos pasa a todos es que pues, cuando ya nos convertimos en maestros olvidamos lo que es ser alumno y las generaciones cambian tan rápido que nos desconectamos de los que vienen por detrás. Y creo que en general la escucha es una cosa muy importante en todos los procesos de la vida. Yo lo hago en mi trabajo de divulgador, soy un muy buen escuchante y creo que el trabajo de profesor es una cosa fundamental para entender cuáles son los procesos que está viviendo el estudiante y poder tener vínculos, conexiones que le permitan entender cuáles son sus motivaciones y también cuáles son las necesidades que tiene cada uno. Muy interesante. Además, los estudiantes muchas veces nos preguntan, ¿no?, ¿y cómo podemos cambiar, ¿no?, esa perspectiva Sí. de los alumnos y llegar a ellos? Y creo que eso que has comentado es vital, ¿no?, el tratar de escucharles. Sí. Y de incluso tratar de escucharnos a nosotros mismos, Sí. ¿no? ¿Cómo sentíamos nosotros cuando nos estaban enseñando física? Porque todos hemos Sí. tenido ese momento de instituto de ser alumno, ¿no? Ajá. Y escuchar nosotros mismos qué eran esas cosas que nos hacían cambiar, ¿no?, Sí. la perspectiva. Y yo creo que eso lo llevas a la práctica totalmente con tus vídeos, ¿no? Sí. Porque en tu papel de divulgador al final utilizas muchos recursos, la historia, contextos, ¿no?, como has comentado, que al final trata de buscar eso, ¿no?, otra narrativa, otra forma de llegar. Sí.
De hecho, preparándome para la asignatura, he leído bastante de neurociencia y educación, y hubo una palabra que yo lo hacía de forma natural, pero cuando le pones palabra pues ya lo identificas mejor, que esto de la metacognición, de ser conscientes de nuestros propios procesos de cognición, porque al final todos los seres humanos somos muy parecidos y los mismos procesos que yo lanzo para aprender, yo soy muy autodidacta, me gusta ser autodidacta y eso me ha vuelto muy observador de mi propio proceso de aprendizaje. Y lo que hace que a mí sea válido en mi proceso de aprendizaje, seguramente sea de otros, porque realmente somos muy parecidos y los procesos son muy similares. Por eso que yo soy muy observador de de mis propias reacciones y me observo mucho. De hecho, digo muchas veces de broma que cuando me preguntan ¿de dónde sacas las ideas para los vídeos? Y mi respuesta es, tengo un detector de contenido incorporado en mi cuerpo y es en los pelos de la piel. Cuando se me erizan los pelos, porque algo me ha emocionado, digo, eso es algo que tengo que contar. Porque si me ha emocionado a mí, seguro que me emociona a otro. Entonces yo me paso la vida experimentando, aprendiendo, buscando, y cuando veo que me he emocionado, digo, aquí tengo algo. Entonces sí, lo que intento ser es, como bien dices, muy observador hacia afuera y hacia adentro. Hacia fuera para entender cuáles son las necesidades de la gente que me rodea y hacia adentro porque creo que somos un buen reflejo de la reacción general y por lo tanto aprendiendo de mí, aprendo de todos. Y es un proceso muy bonito porque luego lo puedes compartir y es fascinante. Interesante. Además, bueno, ya concretando un poco más con esos recursos que tú utilizas como divulgador científico, bueno, yo que te sigo continuamente en tus redes sociales, a mí me encanta cuando utilizas, por ejemplo, un partido de tenis entre Nadal y Federer sí, para explicar la relatividad de Galileo, o los partidos de la NBA, ¿no?, para enseñar conceptos de cinemática, de dinámica, que realmente quizás son herramientas que muchas veces se nos olvidan, ¿no?, a los profesores y que están ahí en nuestra vida cotidiana, ¿no? Hay un montón de cosas que podemos utilizar. ¿Cuáles serían esas cosas que para ti son imprescindibles o esas ideas que transmitirías? Sí, pues que también lo aprendí, lo de la dimensión socioafectiva y cómo al final hay que conseguir elevar la motivación del estudiante a través de vínculos, ¿no?, con los que podemos desarrollar. Y uno se da cuenta de que la divulgación científica muchas veces se hace sin querer. Quizás The Big Bang Theory ha hecho más por la divulgación científica que miles de conferencias o la película Interstellar. Lo que quiero decir es que cualquier cosa que cuentes con pasión, con ganas, con intensidad y con cierto contexto es una herramienta de divulgación. Y en mi caso lo que intento es entender cuáles son las cosas que le gustan a la gente y buscar en ellas algo que pueda aportar. Entonces, bueno, es el caso de la NBA, pues obviamente hay mucha ciencia en la NBA, en las películas, en las series. Creo que todo eso son herramientas que pueden usar los profesores y que hacen que el alumno aterrice muchos contenidos que si no suenan muy abstractos. Creo que uno de los mayores problemas que tiene la física es que tal y como está planteada en los libros es muy abstracta, no tiene ningún tipo de vinculación con mi vida y por lo tanto es lógico que no me interese, porque a mí más me da lo que le pasa a un electrón o si una palanca, yo en casa no tengo palancas ni poleas. Cuando le das cuenta que una puerta tiene el principio de palanca o cuando abres una botella o cuando te das cuenta de muchos procesos que nos rodean que sí están vinculados, entonces se pueden despertar vínculos que hacen que la persona tenga una predisposición diferente. Entonces trabajar esa predisposición puede para ello pues, ser útil utilizar herramientas populares y están a nuestro alcance, o sea, que realmente están ahí, es solamente contextualizarlas y utilizarlas. Muy interesante. El cine, ¿no? Sí. Bueno, Oppenheimer, esos vídeos que hiciste, es que fueron súper interesantes para desarrollar esas temáticas con los estudiantes, ¿no? Sí, no solo las temáticas, que es súper interesante. Ojalá, que es una cosa también le incito a los profesores en el máster, ojalá aprovechen todas las cosas que nos dan en nuestro entorno para también generar debates, discusión, para hablar, ¿no? Por ejemplo, la película Oppenheimer está genial para hacer un debate en clase sobre la ética de la ciencia, diferentes aspectos que se ven en la película. O sea, ojalá se abran nuevos
nuevos procedimientos que no sean solo la clase tradicional en pizarra, sino hacer que las clases puedan tener otro tipo de dinámicas que creo que enriquecen mucho. Claro que sí. Y otra de las cuestiones que vemos en tus vídeos muchas veces es el uso de fake news, ¿no? Y cómo Sí. desmontar esas fake news, ¿no? Y decir, a ver, esto realmente tiene un trasfondo científico, esto es real, nos lo podemos creer. Esto tiene mucha relación con el pensamiento crítico, ¿no? Y el pensamiento crítico científico, que al final es como ha avanzado la ciencia, ¿no? Sin ese pensamiento crítico, la ciencia no habría avanzado, ¿no? ¿Cómo crees que es importante esto para enseñarlo en el aula? ¿Cómo crees que podemos enseñarlo, ¿no? Porque creo que es una de las cosas que hoy en día más importancia tienen por, bueno, pues, todo el mundo de Internet, ¿no? Que a veces pues, hay muchas noticias falsas, muchos bulos, ¿no? Y cómo desmontar todo esto. Pues me parece fundamental. Yo cuando acabé la universidad, que creo que nos ha pasado a todos, tienes la sensación de que no sabes nada. Y creo que a todos nos pasa de, el mundo laboral, si no sé nada. Realmente sí sabes muchas cosas, pero yo creo que lo más importante que se aprende en la universidad y en los estudios en general es aprender a aprender y desarrollar cierta espíritu crítico y capacidad de discernir. O sea, hay un conjunto de herramientas que uno desarrolla estudiando y que son más importantes que el contenido mismo. Y es la capacidad de enfrentarte a información o la capacidad de encontrar información dentro de una maraña de datos. Y todo eso es algo que tiene muchísimo valor y que ya no solo en el contexto laboral, que sí lo es, sino también en el contexto de social. Como ciudadano es fundamental tener cierto espíritu crítico para poder ejercer tus derechos y poder defenderte ante situaciones que cada vez son más delicadas y que nos empujan hacia un futuro donde, bueno, pues si la persona que no está bien preparada para este tipo de cosas, pues ciertamente es una persona muy manipulable y por lo tanto difícilmente va a poder ejercer sus libertades y sus derechos en una sociedad que cada vez pues tiene más recursos para manipular. Entonces cada vez va a ser más importante un verdadero desarrollo intelectual en torno a los procesos de entender cómo funciona el mundo y tras que ya tenemos todo en la palma de la mano, Google, o sea, aprenderte cosas de memoria pues cada vez tiene menos sentido. Y sin embargo, entender qué hay detrás, razonar, es mucho más importante cada vez más. Además, bueno, el pensamiento crítico realmente lo podemos trabajar desde cualquier área, no tiene por qué ser la ciencia, pero es verdad que desde la ciencia, las bases, ¿no? del método científico, del pensamiento científico, de cómo se han hecho las revoluciones científicas, ¿no? También tiene mucho sentido el conectarlo, porque al fin y al cabo nosotros como científicos, ¿no? buscamos esa verdad, experimentamos, tratamos de probarlo, ¿no? Sí. Y yo creo que quizá el transmitirlo desde el ámbito científico puede hacer que los estudiantes también lo vean desde otra perspectiva. Sí, el método científico es un método muy interesante que funciona muy bien y que es aplicable a todo. Yo muchas veces digo que cuando uno estudia ciencia, ser científico no es un trabajo de 8 a 8, como que desconectas, llegas a casa y ya no soy científico. No, no. Es una forma de pensar y una forma de vivir la vida y entender tu realidad. Y yo soy científico cuando voy al supermercado, cuando me monto... Sí, vas a elegir, aplicas el método científico, cuando vas a conducir y elegir la ruta, pues es prueba y error, patrones, busca de lógica, es algo que está continuamente ahí. Por eso que creo que estudiar ciencias está muy bien y hacerlo desde la perspectiva del método está muy bien, porque es un aporte que ya se sale de lo meramente académico y aplica a tu vida. Yo percibo la vida desde la esfera científica y creo que es una herramienta muy útil para hoy en día defenderte de las situaciones que cada vez son más complejas. Y por eso es que estoy súper de acuerdo con lo que dices, que realmente el método científico es muy, muy buen paraguas para aplicar a tantísimas cosas. Para afrontar todo esto, ¿no? Y además, Sí. otra de las cuestiones que también aprendemos, ¿no? de toda tu divulgación científica es la importancia de la experimentación. Porque a veces desde las aulas, ¿no? muchas veces los profesores, nuestros alumnos de UNIR, ¿no? nos preguntan, es que no sé qué experimentación hacer con mis estudiantes, si realmente los experimentos, ¿no? para enseñar física o para enseñar química realmente son útiles para su aprendizaje.
Y bueno, desde mi punto de vista la verdad es que es muy importante, pero queríamos saber un poco tu opinión y si hay algunos experimentos que para ti dices, es que hay experimentos que hay que hacer, porque si no, no pueden descubrir la física o el amor por la física. Sí, yo sí creo que es muy importante por varias razones. La primera es porque, bueno, antes lo dije, a Einstein le enseñaron una brújula, mira qué cosa más tonta, una brújula. Pero hasta el aparato más mínimo y más simple, bien narrado y bien transmitido, se convierte en algo fascinante. Realmente tiene algo de magia la ciencia. Y cuando ves a un niño delante de un truco de magia, cómo abre los ojos, cómo lo experimenta, te das cuenta de que tiene un poder transformador y de impresionar, de generar una huella que perdure. Por eso que el experimento tiene eso de mágico. Realmente hay un paralelismo entre la magia y la ciencia que me resulta fascinante y que el experimento es precisamente lo que contiene. Entonces, por un lado, el experimento tiene ese poder visual impactante de generar una vinculación y una sorpresa que es el hilo sobre el que luego hay que tirar. Que creo que la mejor forma de transmitir un conocimiento es partir de una semilla de curiosidad y a partir de ahí ya todo se hace más fácil. Y para generar esa semilla de curiosidad puedes hacer mil cosas, pero una de ellas es un experimento que pueda servir de preámbulo, de apertura de la clase. Y hay miles de experimentos que son súper sencillos y que tienen un gran impacto si se narran y se cuentan de una forma adecuada. Y luego una cosa que yo creo que es súper importante, y es que hasta ahora la ciencia se circunscribe a lo que ocurre en el aula. Es como, sales del aula y se acaba la ciencia. O sea, la física es esto que te cuento aquí, sales del aula y ya... No. La física es el universo. Yo muchas veces, de hecho, firmo libros muchas veces diciendo que el mundo sea tu laboratorio, que el laboratorio sea, me estoy duchando y veo una gota que condensa, y digo, ¿qué está pasando aquí? Qué bonito. Sí, que el laboratorio sea cuando me voy en bicicleta con mis amigos, estoy en el tren y veo que se mueve uno respecto al otro. O sea, realmente el mundo nos da muchas oportunidades para que la física salga del aula y el profesor las puede aprovechar para que realmente no sea esto que ocurre entre cuatro paredes, sino que se den cuenta que el mundo la física pretende entender el mundo y por lo tanto se circunscribe a cualquier fenómeno que ocurra. Y eso creo que es otro poder que tiene el experimento, te saca del aula. De hecho, también recomiendo, creo, que salir del aula puede ser un ejercicio muy interesante el explorar, ¿no? Y salirnos de esto y precisamente para eso, para conectar las ecuaciones, que vean que esas cosas tan ambiguas y tan abstractas no son cosas que se ponen porque sí, sino son un reflejo de lo que ocurre en el mundo. Exactamente. Esa ciencia puedes encontrarla en el parque de al lado del instituto, ¿verdad? Y conviene hacer esa relación para que precisamente eso, es que es normal que si te pongas a escribir ecuaciones el alumno diga, pues a mí qué, ¿no? Que es la mejor pregunta que pasa un alumno es a mí qué. Me parece lógica y razonable que se la haga. Y la mejor forma de responder es, pues es esto, es eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso. Y si hay donde enseñarle vas a ver ejemplos de cosas que ocurren que están referenciando a lo que viste en clase. Y una vez lo visto fuera, vas a clase y lo entiendes mejor, lo contextualizas mejor y lo conviertes en algo más concreto que cuando es tan abstracto no es más que X, Y, Z, normal que los alumnos no entiendan. Y una vez que ya hemos conseguido atraer hacia el mundo de la física, ¿cuáles serían esas salidas profesionales que podríamos, ¿no?, explicar a nuestros estudiantes que están ahí, que no saben si elegir física o ya están en la carrera de física y no tienen muy claro hacia dónde puede ir su vida, ¿no?, después de estudiar este grado? ¿Cuáles son esas carreras profesionales que pueden ser, bueno, más importantes o más llamativas? Bueno, es verdad primero que no sé si estoy diciendo una imprudencia, pero yo siempre abogo porque cada uno estudie lo que quiera, lo que más le apasione, lo que más le guste. Hay una visión, cada vez menos, pero en mi época era mucho, de estudiar algo que tenga salidas, que es una visión que es curiosa, pero luego te das cuenta de que la vida no funciona así, que es mejor... Bueno, mi visión personal y lo que les recomiendo es que estudien lo que más les apasione, porque luego las salidas hay. Y un caso concreto es el de la física, que al principio te piensas que de física la única salida que hay es de trabajar o de profesor o de físico, tal cual, en industria o algo así, cuando la realidad es que un físico puede trabajar en cualquier cosa. Una cosa que decía antes que yo creo que es
es crucial para entender lo que voy a decir ahora, es que cuando uno sale de la universidad, muchas veces dice, no sé nada, pero ¿qué sabes? Sé qué hacer si tengo un problema. Sé resolver problemas. Bueno, eso es algo muy importante. Sí. Sé buscarme la vida, sé qué libro mirar, sé encontrar información, sé discriminar dentro de la información, sé aplicar esto de un caso concreto a otro, sé buscarme la vida, sé resolver problemas. Y cuando te das cuenta y miras alrededor, ¿qué consiste un trabajo? Consiste en resolver problemas. Por eso que un físico sirve para todo, porque allá donde hay un problema puede haber un físico. Entonces, sí es verdad que yo tengo amigos que trabajan desde, obviamente, en cosas como la universidad o una escuela, cosas también bastante lógicas como investigación, un laboratorio, cosas también bastante lógicas como la industria, de todo tipo, pues de materiales, equipos, electrónica, y luego cosas que ya sorprenden más como encontrarte un físico en temas financieros, en la bolsa. Tengo varios amigos que trabajan en bancos, por ejemplo, obviamente en tecnológicas, en Google, Amazon, técnica, análisis de datos. Eso también se necesitan muchos matemáticos, muchos físicos y muchos ingenieros. Y luego ya cosas más esotéricas como en estas empresas que son analistas, como Einstein, que trabajó en una oficina de patentes. He encontrado prácticamente de todo, incluso está el caso curioso que lo pueden buscar de un entrenador de un equipo de fútbol que no me acuerdo, que se llama Pep Guardiola, que contrató a 2 astrofísicos para su equipo. Porque al final todo es lo mismo. Un físico busca patrones y dentro de los patrones intenta analizar esos patrones para sacar conclusiones y entender qué está ocurriendo. Y lo mismo que puede sacar patrones de un conjunto de estrellas y funcionamiento, movimientos y demás, puede sacar patrones de movimientos dentro de un campo de fútbol. Entonces Guardiola contrató a astrofísicos porque son las mejores personas buscando patrones y eso se necesita en cualquier industria. Wow, muy interesante. Me acabas de descubrir algo. Sí, increíble. Es bonito que la física tiene esas posibilidades. Y por eso, y realmente si te pones a mirar, prácticamente todas las carreras encuentran ámbitos de aplicación distintos a los que uno pensaría de primeras. Y por eso digo, estudia lo que realmente te gusta, porque vas a encontrar formas de trabajar en eso. Un filósofo, pues es que ahora ya un filósofo puede trabajar en inteligencia artificial y nuevas formas de comunicación con las máquinas. Y es algo súper loco que no te imaginarías que pudiera ser un filósofo. Pero sí, hay muchas formas de adaptar ciertos contenidos y estudios a otros ámbitos que te hagan ser una persona muy, muy útil. Y por eso que hago, porque las personas estudien lo que les apasiona, porque es cuando se vuelven buenos profesionales. Pues nada, con esta idea tan bonita, ¿no? de estudiar lo que a uno le emociona, vamos a concluir esta entrevista en la que han salido temas súper enriquecedores como la importancia de contextualizar, de hacer esa narrativa, ¿no? Parte de nuestra enseñanza de las ciencias, de la física en concreto, ¿no? Y cómo podemos llegar al alumno, acercarnos a él y poner nuestro granito de arena en mejorar la enseñanza de la ciencia, de la física. Que así sea por los jóvenes, que al final son el futuro, y creo que cualquier profesor, su mayor sueño es poder algún día decir, pues mira, he participado en la formación de este maravilloso ser humano, que tiene un pedacito de él, forma parte de lo que yo le he podido transmitir. Y creo que como es una expresión más bonita que hay la de profesor, pues espero que encuentren la motivación también para levantarse cada mañana en un trabajo tan duro, pero tan inspirador. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. Hasta luego.